Hola, 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 ratones con cola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que sea que nos vean en tiempo real o en diferido. Muchas gracias por llegar a acompañarnos un ratito. Roma Beatriz, que por ahí dice que nos va a escuchar. También llegó a saludar por ahí Mauri, desde España. Nos están saludando. Muchas gracias por su valiosísimo tiempo, por sus likes. El invitado del día de hoy, pues es nuestro queridísimo Tomás. Y ahí por ahí les dejé algunos de los links de sus canales para que lo sigan, se suscriban con él. También en la descripción de su canal principal, que fue el primero que puse, están todos los demás canales, en caso que me haya faltado alguno, para que lo sigan y estén al día sobre estos temas que nos gustan tanto. El día de hoy vamos a hablar de un tema polémico, interesante, y pues para eso vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Tomás Klaus. Bienvenido a mi humilde espacio, Tomás. Un gusto verte. Ya te decía, te ves muy guapo. Me gusta tu camisa, tu peinado, tu sonrisa. Ya extrañaba mucho compartir directo contigo, porque luego me abandonas, te No, ocupas claro, y pero ni si tú, siquiera, ni siquiera un mensajito me mandas para decirme, ¿sigues pues viva o qué? dejo comentarios en muchos videos tuyos si tú nunca vienes a mis videos. Claro que sí, pero yo estoy hablando en privado. Yo ahí estoy esperando que Tomás se acuerde que existo, pero a él se le olvida que tiene mi número, se le olvida que existo. Pero Ah, bueno, vale, ya te escribiré, perdona. mientras que no se le olvide que de qué vamos a platicar hoy, todo está No, perdonado. no, del caso Epstein, del caso Epstein. Y bueno, saludos a la gente que va llegando, ahí a este Mauri Marco, ¿no? Mauri Marco, que bueno, hace un tiempo que no lo veo, pero bueno, saludos Roma Victrix, también hace un tiempo que no lo vi, pero la Luna y bueno, todos los que vayan llegando, ¿no? Y bueno, esto del caso Epstein, pues los medios se fijan en los detalles pues así más jugosos, ¿no? Cosas de sexo y tal, pero o sea, es mucho más grande, es solo una pequeña parte de un todo más grande que viene de otras redes de extorsión y espionaje en Estados Unidos bueno, existen pues desde, pues bueno, más o menos desde final de la Segunda Guerra Mundial y desde antes, ¿no? O sea, se pone el acento en Jeffrey Epstein, ¿no? Pero a veces da la impresión de que Ghislaine Maxwell era ahí la importante, ¿no? Ghislaine Maxwell era hija de otro judío que se llamaba Robert Maxwell. Robert Maxwell era, bueno, había nacido en Checoslovaquia, aunque luego se nacionalizó británico, pero Robert Maxwell ni siquiera es su nombre real, o sea, su nombre real era, pues, bueno, no sé, lo tendría que buscar, pero, o sea, un nombre judío de estos que se nota mucho que es judío, ¿no? Por eso se lo cambió a Robert Maxwell, ¿no? Y bueno, después de la guerra, él trabajaba para los servicios de inteligencia del ejército británico y tal, y interrogó a varios, se dedicaba a interrogar a prisioneros alemanes y tal. Y bueno, esos contactos ahí en la inteligencia, pues le permitieron montar una empresa editorial, ¿no? Que empezó siendo una editorial científica, pero luego acabó pues siendo una editorial grande, ¿no? Que controlaba controlaba varios periódicos, controlaba un club de fútbol, controlaba pues empresas científicas en Israel, porque él, o sea, también, o sea, tenía la nacionalidad de Israel también, y, o sea, había un informe interno del MI6, ¿no? Que lo señalaban como que él ya no era de fiar porque su lealtad principal era para Israel, no para el Reino Unido, que, o sea, naturalmente que el Reino Unido, Israel y Estados Unidos son aliados, pero ciertas cosas no se cuentan ni siquiera a los aliados. Por eso, por ejemplo, Estados Unidos arrestó a al Jonathan Pollard, que era un agente israelí también,
Pero, o sea, uno de los principales logros de Israel a través de Robert Maxwell fue un programa informático que era creado por una empresa que se llamaba Inslaw. Inslaw era un programa informático que podía seguir personas y grupos de gente, ¿no? Este programa, ¿no? Se dieron cuenta que, bueno, lo podían usar también para seguir, pues, disidentes, seguir, y más importante, lo que hicieron fue ponerle una puerta trasera, ¿no? De manera que cualquiera que usara el software, pues, el Mossad y la CIA podían ver lo que ellos hacían, ¿no? Este software básicamente se lo robaron a esta empresa Inslaw, y se dice que, bueno, hubo un periodista que se llamaba Dani Casolaro que estaba investigando una red que él llamaba El Pulpo, y él dice que este programa informático se lo habían prometido a una empresa llamada Hadron a cambio de el jefe de Hadron, que se llamaba, pues bueno, lo tengo apuntado por aquí, pero ahora está complicado. Pero, o sea, él participó en lo que se llamaba la sorpresa de octubre, que es que en las elecciones del año 1980 en Estados Unidos, Jimmy Carter de los demócratas estaba negociando para liberar a unos rehenes que los iraníes tenían ahí. Entonces Ronald Reagan, el candidato republicano, mandaron al jefe este de Hadron, que también trabajaba para la campaña electoral de Ronald Reagan, y un tipo que se llama Michael Riconosciuto, que es un genio informático, digamos, ¿no? Lo mandaron ahí para negociar con los iraníes y les dijeron: no soltéis aún a los rehenes, si ustedes no los sueltan, vamos a dar $40 millones a cada uno de ustedes. A los iraníes les pareció bien y no soltaron a los rehenes hasta enero, de manera que Ronald Reagan se llevó la victoria. Y bueno, este programa se lo dieron a la empresa Hadron ilegalmente. Inslaw estuvo durante años en procesos legales contra el Estado para poder recuperar su copyright, y su programa nunca lo consiguieron. Pero luego de Hadron le acabó pasando lo mismo que a Inslaw. O sea, los israelíes le quitaron el software a través de Robert Maxwell. Y Robert Maxwell, que no solo trabajaba para el Mossad, trabajaba también para la CIA, trabajaba para el MI6, trabajaba para la KGB, de alguna manera este software se fue extendiendo por todo el mundo, de manera que los israelíes y la CIA tenían control de todos los servicios de inteligencia del mundo, sabían lo que estaba haciendo la KGB, sabían lo que estaba haciendo. Luego se lo vendieron también a los canadienses, se lo vendieron a los zimbabuanos, se lo vendieron a los argentinos, se lo vendieron a un montón de países, de manera que Israel y Estados Unidos sabían qué estaban haciendo estos países en todo momento, ¿no? Sin embargo, en la vertiente de los negocios, a Robert Maxwell las cosas no le iban muy bien, y él hizo un desfalco del fondo de pensiones de los empleados de sus periódicos y tal, y lo que hizo fue pedirles ayuda al gobierno de Israel. Les dijo: bueno, saludos a la gente que va llegando: Kawazu, Oikoslov, Sol Negro, muchas gracias, todos, ¿no? Y él apareció muerto cerca de las Islas Canarias. La versión oficial es que se cayó de su yate, pero bueno, se dice luego, renegados del Mossad, desertores del Mossad, declararon que él lo habían asesinado porque, bueno, se había convertido en un peligro, de que él pues empezara a chantajearlos para poder salvar sus empresas, o que vendiera información a cambio de dinero o algo. Se lo tenían que quitar de en medio, pero sin embargo le dieron un funeral de Estado con todos los honores en Israel. Está enterrado en Israel. Pero lo importante para la historia del caso Epstein es que él fue el que introdujo a Epstein en la red de espionaje, ¿no? Jeffrey Epstein es de una familia de judíos pobres, ¿no? Su padre era jardinero, su madre era ama de casa, y él era lo que se llama un superdotado, ¿no? Aprendió a tocar el piano con 5 años, era un crack de las matemáticas, lo avanzaron 2 cursos, iba 2 cursos por delante del curso que le tocaba a su edad, ¿no? Entonces, pues
Bueno, él estudia en una universidad más o menos prestigiosa y inexplicablemente abandona la universidad antes de licenciarse, ¿no? Y empieza a trabajar sin título en un instituto de secundaria donde estudian los hijos de toda la élite de Nueva York. O sea, todo muy raro, que se vaya sin título de la universidad, que lo contraten sin título en esta escuela de élite. Pero todo tiene sentido porque el director de la escuela que lo contrató es un tal Bar que luego había trabajado en la CIA, ¿no? Este es el primer contacto que se sabe que él tuvo con servicios de inteligencia, ¿no? Y la versión oficial dice que Epstein y Ghislaine Maxwell se conocieron por primera vez a principios de los 90, cuando Robert Maxwell ya estaba muerto. Pero Ari Ben Menasseh, que es un desertor del Mossad que huyó de Israel, ahora vive en Canadá, los americanos lo tuvieron en la cárcel y todo, o sea, él trabajaba en el tráfico de armas para el Mossad, las autoridades americanas lo pillaron, él esperaba que el gobierno de Israel le salvaran el culo y tal, no lo hicieron, eso lo hirió mucho en su orgullo, su honor, y empezó a explicar todo. Y claro, no lo podían matar, porque si lo hubieran matado hubieran dicho, ah, mira, ves, todo lo que dijo es verdad, si no, no lo hubieran matado, ¿no? Pero bueno, bueno, él dice que Robert Maxwell, Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein se conocieron a principios de los años 80, cuando Robert Maxwell estaba traficando en armas para el Mossad, y que el que los presenta es otro, era un traficante de armas británico que, bueno, no me acuerdo ahora muy bien cómo se llama, ¿no? Pero cómo se llama, pero Douglas Lees o algo así se llamaba el tipo, ¿no? Pero el rollo es que bueno, ellos estaban en todo lo que se llama el Irán Contra, que es los americanos vendían armas a los contras nicaragüenses. El dinero lo usaban para comprar más armas, vendérselas a los iraníes, aun cuando oficialmente Estados Unidos estaba a favor de Irak. Y lo bueno de todo es que el que ahora es el gran enemigo de Irán, Israel, participaban en eso. En aquella época, Israel y Irán eran aliados, aunque fuera así un poco de tapadillo, porque Israel consideraba a Irán como el mal menor. El peligro más grande desde su punto de vista, era el Irak de Saddam Hussein. Entonces, entonces, pues estaba en este rollo de tráfico de armas, y los contras nicaragüenses normalmente no pagaban en dinero, pagaban en cocaína, cocaína que la CIA vendía en Estados Unidos a sus propios ciudadanos, que fue lo que provocó la epidemia de crack de los años 80, ¿no? Luego, el periodista que investigó esto del crack y todo este rollo, apareció muerto. Gary Webb se llamaba, ¿no? Otro periodista que, claro, Gary Webb había investigado solo lo que es el tema del narcotráfico en toda esta trama, pero había más, había investigación con armas, había tráfico de armas, había espionaje, había de todo, ¿no? El rollo es que en una reserva de indios en California, ellos, una empresa que se llamaba Wackenhut, estaban investigando con armas, armas experimentales, ¿no? Y también se dedicaban al narcotráfico. Todo esto con el permiso de la CIA, ¿eh? O sea, nada, que esto no era un narco o algo, o sea, esto era la CIA. Y un periodista llamado Danny Casolaro estaba investigando todo esto, y luego descubrió que el jefe de toda esta trama era el vicepresidente George Bush, el padre, junto con otros peces gordos de la CIA, que
que a su vez, pues bueno, él todavía no lo había profundizado del todo, aunque no se sabe, porque el rollo es que justo cuando ya casi Casolaro iba a publicar sus investigaciones, apareció muerto en una habitación de hotel y el maletín donde él tenía todos sus apuntes y tal desapareció, se lo llevaron, o sea, han quedado parte de los apuntes que él dejó por ahí en su casa, también la vaciaron, lo limpiaron todo, ¿no? Pero bueno, una parte de los apuntes acabó en la comisaría de ahí de Virginia, West Virginia, donde él se suicidó, y unos 25 años después salieron a la luz, pero no salió, o sea, se piensa que los detalles más importantes, pues claro, que lo sacaron de ahí. Está bastante claro que lo asesinaron porque se suicidó de una manera. El rollo es que, primero, él se puso en la bañera con agua caliente y se cortó las venas de un brazo, pero se las cortó de una manera que se cortó hasta el tendón del brazo, ¿no? Pero el rollo es que del otro brazo también se cortó el tendón, lo cual es físicamente imposible, porque si tú te cortas el tendón del brazo, tu mano va a quedar colgando, ya no la puedes mover, ya no la puedes usar para cortarte las venas o el tendón del otro brazo. O sea, está bastante claro que lo asesinaron. Además había sangre, manchas de sangre por las paredes, ¿no? Lo cual apunta a que hubo alguna clase de pelea, ¿no? Porque si se hubiera suicidado, simplemente pues se hubiera metido en la bañera, se hubiera cortado las venas y se hubiera quedado ahí tranquilito hasta que se hubiera muerto. Y se hubiera cortado solo las venas, ¿no? Los tendones también. Además, él había dicho a algunos familiares suyos y tal que él tenía miedo, que él lo habían amenazado y tal. Y entonces, pues bueno, está bastante claro que a este señor lo asesinaron, ¿no? Que bueno, es posible que los documentos, los apuntes de él que desaparecieron y tal, tuvieran que ver con tema de Israel y todo este rollo, ¿no? El rollo es que el tema de Jeffrey Epstein, su red de chantajes y tal, vuelve a salir a mediados de los 90, cuando Bill Clinton estaba estaba negociando un tratado de paz entre los israelíes y los palestinos, ¿no? Los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo se firmaron en el, creo que 93, 94, 95, y era un rollo donde Palestina se convertía en una especie de estado autónomo, una especie de estado libre asociado a Israel, y que se les daba pues un autogobierno, su propia policía, su propio autogobierno, un aeropuerto, toda una serie de cosas que tenían que ser el embrión más adelante de un Estado palestino. Ya en el 96, elementos de Israel que estaban contra la paz asesinaron a Isaac Rabin, que era el principal proponente de la paz dentro de la política israelí, que ya ves tú, era un trato que era muy beneficioso para los israelíes. O sea, sí, se hacían algunas concesiones a los palestinos, pero a los israelíes ni siquiera se les pedía desmantelar los asentamientos solo se les pedía de que no los expandieran más de lo que ya estaban. Además, bueno, ya con Rabin muerto y tal, luego subió Simón Pérez, que pues no era tan pro paz como Rabin, pero bueno, parece que Bill Clinton estaba determinado a obligar a israelíes y palestinos a entenderse. El problema con Bill Clinton, pues su debilidad eran las mujeres, ¿no? 40 años antes, otro presidente, John Fitzgerald Kennedy, cuando él amenazó de terminar los subsidios con Israel, acabó asesinado. Con Clinton no necesitaron llegar tan lejos, pero todo el tema este de Mónica Lewinsky, el escándalo de Mónica Lewinsky, que bueno, en la prensa igual que con el caso Epstein, pues se dedicaban a escribir sobre los detalles más, los detalles como más eróticos y tal, que si le había metido el cigarro en la vagina, que si
que si no sé qué, pero el rollo es que se dice que Mónica Lewinsky era un activo de los israelíes, o que por lo menos ella tenía a alguien a su alrededor que la manipulaba, que era de los israelíes. Y bueno, Bill Clinton y Mónica Lewinsky tuvieron lo que hoy en día se llamaría, bueno, no es sexting, es, bueno, sexo telefónico o rollo así, ¿no? Y eso lo grabaron los israelíes y lo usaron para chantajear a Bill Clinton. El rollo es que hay grabada una conversación entre alguien del Mossad y alguien que trabajaba en la Casa Blanca, infiltrado por el Mossad, que hablaban de Mega, que se creía en aquella época que Mega era una persona, ¿no? Pero luego se descubrió, un año o dos más tarde, se descubrió que Mega era un grupo de personas, que era el grupo Mega. El grupo Mega era un grupo de multimillonarios judíos. Charles Bronfman, la familia Bronfman era una familia de judíos canadienses que llegaron de Ucrania en el principios del siglo XX, se hicieron ricos con el contrabando de licores durante la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Luego tuvieron hoteles, tuvieron diferentes cosas. Y Leslie Wexner es como el maestro de Jeffrey Epstein. Una vez muerto Robert Maxwell, su mecenas pasa a ser Leslie Wexner. El rollo es que no queda claro de dónde sacó Jeffrey Epstein todos sus millones. Él era maestro de secundaria. Luego, después de trabajar en la escuela, entra a trabajar para un banco, que no me acuerdo exactamente ahora qué banco era. Lo tenía por aquí apuntado. Bueno, da igual, no, parece que no lo tengo apuntado. Pero bueno, el rollo es que después de ese banco, él empieza a trabajar por su cuenta para los clientes. Después de salir del banco, que él ya se dedicaba al tráfico de armas y todo este rollo, él se junta con otro judío que se llamaba Steve Hoffenberg. Steve Hoffenberg luego lo condenaron porque todo su negocio era un Ponzi scheme, lo que se llama un esquema piramidal. A Steve Hoffenberg lo condenaron a 20 años de cárcel, de los cuales creo que cumplió, pues, no sé si 16 o 17. Pero luego él, cuando Hoffenberg ya había salido de la cárcel, él dijo que los que idearon el Ponzi Scheme y tal era Epstein, que Epstein era el que había hecho todo y que él era solo el que daba la cara, pero que le obligaron a ir a la cárcel porque lo amenazaron y todo este rollo, ¿no? Después de Hoffenberg, se cree que parte del dinero sustraído del Ponzi Scheme de Hoffenberg fue el capital inicial de su fortuna. Pero luego empezó a trabajar para Leslie Wexner. Leslie Wexner es el propietario de Victoria's Secret, la empresa de ropa interior, y también tiene negocios de, pues, ¿cómo es? Objetos para el hogar y cosas así, ¿no? Pero Jeffrey Epstein tenía una empresa de asesoría financiera y tal, pero parece que Wexner era su único cliente, básicamente, ¿no? Hubo otros, pero poquitos. Curiosamente, Ana Obregón fue uno de sus clientes también, ¿no? Pero el rollo es que en un momento dado, Wexner le da lo que se llama en power of attorney, o sea, poderes de abogado. O sea, básicamente, Epstein podía firmar en nombre de Wexner, ¿no? Y bueno, se cree que se rumorea que Jeffrey Epstein era bisexual, o que por lo menos tuvo sexo con Leslie Wexner para ganarse. Siempre se había rumoreado sobre la sexualidad de Leslie Wexner,
él estuvo soltero hasta los 50 y tantos años, ¿no? O sea, un hombre multimillonario que puede... O sea, no es que no se hubiera casado, es que tampoco se le conocía ninguna pareja, ni hombre, ni mujer, ni nada. Entonces se cree que durante un tiempo Jeffrey Epstein era su amante, ¿no? Y que, Epstein quizá pues lo debió chantajear o con su sexualidad o con alguna otra cosa que él sabía sobre él, ¿no? Pero esa es una teoría. También es probable que Wexner y Epstein estuvieran compinchados desde el principio porque tenían los mismos objetivos, o sea, trabajaban los dos para los intereses de Israel. El grupo Mega que te he dicho antes, era para avanzar los intereses de Israel en Estados Unidos, ¿no? Leslie Wexner tenía, a través de la fundación Wexner, él a lo que se dedicaba era, ponía dinero para agarrar a jóvenes judíos que fueran prometedores, pagarles los estudios y todo este rollo y colocarlos en lugares de responsabilidad dentro de la sociedad de Estados Unidos para así avanzar los intereses de Israel, ¿no? Y así tenemos muchos ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, el tipo este que era el secretario de Estado con Biden era un judío con nacionalidad israelí, ¿no? O sea, los judíos son el 2% de la población en Estados Unidos, pero están sobre representados en todos los círculos de poder, ¿no? O sea, en la política son, pues, no sé, el 30 al 40%, en los bancos también, controlan Hollywood, controlan los medios de comunicación, controlan todo, básicamente, ¿no? Pero, pues, en un momento dado, en los años 90, pues a través de Wexner, a través de Hoffenberg, a través del tráfico de armas, a través de todas estas historias en las que él estaba metido, Jeffrey Epstein tiene 1.000 o 2.000 millones de dólares, ¿no? Pero lo importante con Wexner es que él era el propietario de Victoria's Secret, la gran empresa de ropa interior femenina y tal, ¿no? Entonces, Jeffrey Epstein decía a chicas jóvenes, ¿no? Ya, era multimillonario y tal. Le decía, no, oye, yo trabajo para Leslie Wexner, soy agente de Victoria's Secret, yo te puedo hacer modelo, vas a ser una estrella porque vas a ser modelo para Victoria's Secret y luego, pues de ahí te llevamos a Hollywood y ya pronto, pues serás millonaria y todo este rollo, ¿no? Y entonces es cuando empieza su famosa historia de, pues chicas, que él abusar de chicas y tal, que bueno, o sea, se le ha pintado, o sea, en los medios de comunicación oficiales, los medios mainstream, se ha pintado, ¿no?, de que Jeffrey Epstein todo esto lo hacía, pues porque era un pedófilo, porque a él le gustaban las chicas jóvenes y tal. Y bueno, no te digo yo que él pues no lo fuera y que él pues usara a las chicas para su propio disfrute. Pero el rollo era que toda esta gente que iba a su isla, Donald Trump, Bill Clinton, el príncipe Andrés, toda esta gente, ¿no? Pues tenían sexo con estas chicas, los filmaban y todo el rollo, y luego ya los tenían en el bolsillo, ¿no? O sea, luego tenían que hacer siempre, o sea, no era tan de que eran chantajeados, que tenían que pagar dinero, que quizá Epstein sacaba algo de dinero para él, pero era más que tenían que hacer los intereses de Israel, ¿no? O sea, si tú eras un político, nunca votar contra Israel, si tú eres un periodista, nunca escribir contra Israel y así, ¿no? Y bueno, se cree que es un operativo de inteligencia israelí porque Ehud Barak aparece con Epstein. Alan Dershowitz fue el abogado de Israel cuando los sudafricanos denunciaron a los israelíes por genocidio y todo este rollo. Bueno, la mayoría de chicas, bueno, muchas chicas llegaron allí pues sabiendo exactamente lo que iba a pasar, ¿no? O sea, básicamente tuvieron sexo voluntariamente con Epstein y estos otros tipos, ¿no? Porque, bueno, oye, si eres una chica de 15, 16 años y pues te dicen, te voy a dar tanto dinero para que tengas sexo con tal famoso. Pues muchos lo van a hacer voluntariamente, ¿no? O sea, y más Jeffrey Epstein, que no te va a pagar
100, 150, $200. Te va a pagar miles solo por un masaje o por tener sexo, ¿no? Y otras, pues, fueron engañadas. Llegaron ahí, pues, les dijeron que se trataba de un trabajo de modelo, de masajista, de empleada del hogar, que se trataba de otra cosa, y luego cuando ya estaban ahí, pues, las obligaron a tener sexo. Las edades son, pues, las más jóvenes, pues, debían tener, pues, no sé, entre 8 y 10 años, y las más mayores, pues, eran, pues, ya veinteañeras, ¿no? O sea, de 22, 23, 24 años, ¿no? Entonces, pues hay montones de víctimas. Se cree que las víctimas podrían ser cientos, incluso miles. Lo que pasa que en la prensa solo han trascendido pues unas docenas de nombres, ¿no? Destaca el testimonio de una tal María Farmer. María Farmer fue la primera que denunció a Jeffrey Epstein en el año 1996. Jeffrey Epstein operaba su estructura de chantaje sexual desde la mansión de Leslie Wexner. María fue al personal de Leslie Wexner y dijo, este tío me ha violado y tal, ¿no? Y en vez de ayudarla, la arrestaron y la tuvieron retenida contra su voluntad 2 días. Luego, cuando la soltaron, ella fue a la policía de ese lugar, que no me acuerdo el nombre de la ciudad, pero está en Ohio, y la policía le dijeron, no, es que nosotros trabajamos para Leslie Wexner. Entonces, bueno, pues eso quedó ahí, no avanzó más, ¿no? Y bueno, también es curioso la historia de Virginia Giuffre, que apareció muerta hace poco, supuestamente se suicidó, ¿no? La historia de Katie Johnson, que la historia de Katie Johnson es curioso porque ella dice que es otra persona independiente, aparte del propio Epstein, que dice que Jeffrey Epstein y Donald Trump eran amigos. De hecho, dice que cuando ella tenía 13 años, que ella tuvo sexo con Donald Trump. Y que Epstein y Trump hacían orgías y que a Trump le gustaba mirar las orgías y masturbarse mientras miraba cómo Epstein tenía sexo con las chicas, ¿no? Que Epstein le dijo a un periodista que bueno, que ellos eran amigos y tal, que bueno, ahora están saliendo las cosas, están saliendo cartas que se escribieron Epstein y Trump, ¿no? Que claro, Trump en aquella época él no pensaba que iba a ser presidente, ¿no? O sea, él era un ciudadano privado, ¿no? O sea, si él le escribía a su amigo, sí, mira, vamos a meternos una fiesta, vamos a hacer una orgía tal y cual, pues, oye, pues oye, no tenía nada que perder, ¿no? O sea, él no sabía, se parecía a Ivanka, no sé si es de la chica que estás hablando. Ivanka Trump, ¿quieres decir? Bueno, se rumorea que Trump ha tenido sexo con su hija y tal, ¿no? Pero nunca ha habido, o sea, Ivanka nunca ha acusado a su padre de nada y nunca hay nada que haya pasado de rumores por ejemplo, de que Trump la sentaba en su falda cuando Ivanka ya tenía 15 o 16 años, o sea, cosas un poquito raras, ¿no? Pero, o sea, algo que digas, oh sí, mira, tuvieron sexo y tal, o mira, se están besando en los labios y tal, pues no hay nada, ¿no? Pero esta Katie Johnson sí dice que tuvo sexo con él, que en las elecciones de 2016 lo acusó, lo llevó a juicio y tal, y luego retiró la acusación. Y se dice que, bueno, algunos dicen que porque Donald Trump le pagó, y otros dicen que es porque le amenazaron y tal, ¿no? Que su nombre real no es Katie Johnson. Katie Johnson parece que es un alias y tal, ¿no? Y luego había otra chica que su testimonio es bastante curioso, ¿no? Porque Donald Trump no es judío, ¿no? Pero
ella dice que en la casa de Wexner, Ghislaine Maxwell, la que ahora está en la cárcel, eh, que, o sea, era todo un grupito de multimillonarios judíos, que bueno, a veces ella los oía hablar entre ellos y decían que ellos eran una raza superior, que los judíos eran el pueblo elegido para dominar el mundo, y que los que no son judíos eran sus siervos y todo este rollo, ¿no? Y bueno, al principio ella pensaba, pues, no sé, pues son ideas raras de esta gente, ¿no? Pero ya un día ella salió de la casa y fue a desayunar a como una cafetería o rollo que tenían ahí para ellos, estos millonarios, y dicen, no te podemos vender aquí, es solo para judíos, ¿no? Entonces ella que quedó como, o sea, como que esta gente eran todos como una especie de mafia, ¿no? Y que bueno, Ghislaine Maxwell tenía, como le enseñó, como que tenía un montón de pasaportes, ¿no? Tenía pasaporte de Israel, pasaporte francés, pasaporte británico, o sea, tenía pasaporte de un montón de países, ¿no? Y bueno, ella decía que no, es que tú no lo puedes entender porque no eres judía y no sé qué rollo, ¿no? O sea, era una ideología sionista, pero hasta llevada al extremo, ¿no? Y otro testimonio curioso es el de una chica que se llama... A ver, lo tenía por aquí. No, este no era. Bueno, hay una chica que dice que ella es la sobrina de Jeffrey Epstein. Lo que pasa que nunca he encontrado algo que digas... O sea, podría ser alguien que sale en internet pero lo que sí hay es otra de las víctimas que se llamaba... Joder, qué cosa más rara. Habré perdido apuntes por ahí. A ver. Esto no es. Bueno, no me acuerdo del nombre de ella, pero había una de las víctimas que decía, y está comprobado que es una víctima, porque estuvo ahí donde el juicio contra él y tal, ¿no? Y ella dice que ahí en la isla de Jeffrey Epstein, que Juliette Bryan dice que en la isla de Jeffrey Epstein se hacían experimentos de clonación. Y esto es curioso porque se sabe que Jeffrey Epstein estaba interesado en ese tema y había financiado varias empresas relacionadas con la clonación. Entonces, los que son muy conspiranoicos creen que Jeffrey Epstein hizo un clon de sí mismo y lo envió a la cárcel. Y que el que lo metieron en la cárcel y lo mataron y todo era el clon. Y él está por ahí libre con otra identidad, ¿no? Pero bueno, no sé si eso es verdad. Pero la misma Juliette Bryan dice que vio ovnis en la isla, ovnis sobrevolando la isla. Y no te lo pierdas, que en un momento dado, cuando estaba teniendo sexo con Jeffrey Epstein, que su cara se convertía como una especie de reptil. Que es lo mismo que dijo Katy O'Brien de George Bush, el padre, que George Bush el padre está metido en lo del octopus. Pero bueno, no sé si Juliette Bryan es la única que dice eso. O sea, de las otras víctimas ninguna dice algo. Lo de la clonación y tal, en un momento dado podría ser. Pero, pues no sé, lo de que es un reptiliano y los ovnis y tal, pues bueno, en un momento dado podría ser pues que a esta chica se le ha ido la cabeza o que incluso le hayan pagado para meter mierda, desinformar y todo este rollo. El rollo es que, pues ahora Ghislaine Maxwell está en la cárcel y, bueno, se cree que probablemente Donald Trump va a firmar su indulto dentro de un par de años cuando él se marche de presidente, ¿no? Y bueno, de los personajes que van ahí, pues es todo un quién es quién de la alta sociedad estadounidense, ¿no? Peter Thiel, que es el que financió a J.D. Vance y se lo recomendó a Trump para que fuera presidente, es el dueño de Palantir, que Palantir tiene contratos con la CIA, contratos con el Mossad,
Y bueno, básicamente controla la información sobre todos nosotros, ¿no? Peter Thiel. Bueno, tenía una foto con Juan Pablo II, el Jeffrey Epstein, ¿no? Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, estuvo en la isla. Elon Musk, curiosamente, que luego Elon Musk era el mismo que acusaba a Donald Trump de haber estado ahí, pero oye, tú también estabas, o sea, ¿qué coño estás diciendo? Mette-Marit, la princesa de Suecia, que bueno, a ver, el rollo es el siguiente, ¿no? A la isla fue mucha gente. El hecho de haber estado en la isla no significa haber cometido crímenes sexuales. Ahí va mucha gente para hablar de negocios, igual que sacaron la agenda de Jeffrey Epstein diciendo, oh, mira, todos los que están ahí son unos pedófilos, no sé qué. No, igual pues hay gente que estaba en su agenda, pues yo qué sé, pues tuvieron alguna vez un negocio con él y ya está, ¿no? Por ejemplo, Michael Jackson lo tenían la gente y dice, no, mira, ves, Michael Jackson es... Y bueno, luego se supo que Michael Jackson estuvo en una fiesta, cantó 2 cancioncitas, bailó un poquito y se fue, ¿no? Pues claro, si tú eres una persona normal y vas a hacer una fiesta, pues vas a contratar a un músico de estos que va a las bodas y los bautizos y tal, pero si eres multimillonario, pues oye, yo voy a contratar a Michael Jackson a mi fiesta, ¿no? Y Michael Jackson, que siempre estaba corto de dinero, dice, ok, ¿qué me das para hacer un bailecito y 2 canciones? 200.000 pavos, trato hecho. Ya está. Entonces, bueno, también acusaban a... ¿Cuál era este? Stephen Hawking. Luego se supo que, bueno, que solo había estado en una barbacoa, ¿no? O sea, Stephen Hawking ni siquiera puede tener sexo, o sea, o podía tener sexo, ¿cómo va? Entonces, pero bueno, o sea, hay un montón de... Mark Zuckerberg, que estuvo también... Jeffrey Epstein tenía conexiones con la familia Rothschild. De hecho, creo que a Alan Dershowitz... Jeffrey Epstein y Alan Dershowitz son presentados por alguien de la familia Rothschild, ¿no? ¿Quién más? Mick Jagger estuvo ahí también, el cantante de los Rolling Stones. Tenía una foto, se encontró una foto de Jeffrey Epstein con Fidel Castro, pero no se sabe si él estuvo en la isla, porque bueno, Jeffrey Epstein estuvo en muchos sitios y se tomaba fotos con mucha gente, ¿no? Steve Bannon estuvo en la isla, uno de los ideólogos del movimiento MAGA, Donald Trump, naturalmente, Bill Gates, Rupert Murdoch, el famoso magnate, el dueño de Fox News y todo esto, Michael Bloomberg, el dueño de Bloomberg, el canal de noticias, el príncipe Andrés, naturalmente, Ehud Barak, el ex primer ministro israelí, Bill Clinton, Kevin Spacey, el actor, Chris Tucker, otro actor, bueno, Alan Dershowitz, ya lo hemos dicho, Deepak Chopra, que es como uno de estos de la New Age, no sé qué rollo, William Barr, que William Barr es el hijo, es el secretario, no sé si fue el fiscal general o no sé qué, y es el hijo del otro Barr que lo contrató para ser maestro de Leonardo DiCaprio estuvo ahí también, David Copperfield, el famoso mago, como Jean-Luc Brunel, que Jean-Luc Brunel es otro multimillonario francés que también estuvo metido en pedofilia y tal, y luego lo encontraron muerto en la cárcel, igual que a Epstein, ¿no? Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Bill Richardson, el ex gobernador de Nuevo México, ¿quién más? Howard Lutnick, el que ahora es el secretario de Energía, Bruce Willis, el actor que ahora se ha quedado medio de ¿no? Richard Branson, el multimillonario británico, ¿quién más? Leon Black, el banquero judío también, Alec Baldwin, el actor, Noam Chomsky, el judío que es un filósofo y todo este rollo, Robert Kennedy Jr., el que ahora es el ministro de Sanidad de Trump, ¿quién más? Peter Mandelson, el secretario de Estado británico con ¿cómo se llamaba el primer ministro que fue a Irak y... Tony Blair, fue el ministro de Exteriores británico con Tony Blair. ¿Quién más? Bueno, hay más, pero bueno, estos son los que así he podido más o menos
encontrar, ¿no? Te tengo más cosas en el ordenador, pero ahora ponerme a mirar pues sería mucho. Pero bueno, también lo que varios bancos se sabe que lavaron los activos de Jeffrey Epstein, entre ellos el Deutsche Bank, el Barclays Bank y el JP Morgan. El JP Morgan es de Estados Unidos, el Barclays es británico y luego el Deutsche Bank alemán, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo esto y mucho más, te podría haber contado muchas más cosas, como por ejemplo, que esos que hacían experimentos con armas en la... Bueno, ahí hay una conexión con lo de los ovnis. Bueno, esto lo he tocado varias veces ahí en el canal Conspiraticias. Creo que tengo varios vídeos sobre esto. Pero, y tengo artículos también en el blog, léanlos. Pero lo de los ovnis que dijo la chica esta, Juliette Bryan, la empresa que estaba haciendo los experimentos con armas ahí en la reserva india, era la misma empresa, Wackenhut, que era la encargada de la seguridad del Área 51. O sea, es todo un gran rompecabezas donde está ahí el espionaje, tráfico de drogas, pedofilia, el chantaje, política, los ovnis, o sea, es algo demencial, ¿no? Y esto solo es lo que hay en Internet, o sea, lo que no sabemos, seguro que esto solo es la punta del iceberg. Pero bueno, el rollo es que probablemente, ¿no?, esto se sigue haciendo por otras personas, ¿no? Porque solo se saben estas cosas después del hecho, ¿no? Dentro de unos años nos enteraremos del que lo está haciendo ahora, ¿no? Y bueno, saludos a la gente que va llegando, ¿no? Human Data, bueno, todos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna cosa que quieras preguntar o algo. No, no hubo preguntas. Estuvimos platicando ahí en el chat de todo lo que nos estabas comentando. Estoy muy agradecida, Tomás. Te quiero mucho, te extraño mucho. Gracias por ese tema tan completo. La verdad es que todo lo que estábamos diciendo en el chat, los que estábamos participando en el chat, Sol Negro, Oikos, yo, era como la misma cosa, ¿no? Cada uno en sus propias palabras, de que todo esto pues es una mierda, ahora sí que una completa mierda que se basa a poder, a dinero, a drogas, a sexo, a control, un desastre. Y yo comentaba que obviamente Trump tiene que estar muy metido en todo eso, porque si no, de lo contrario, pues estaría sacando información al respecto. Bueno, ahora se está sacando, pero yo creo que, o sea, él cometió un error ahí en no quererlo, y él esperó a que lo sacara el Congreso, ¿no? Si él, o sea, al final ha salido igual, bueno, están saliendo las cosas igual, si él lo hubiera sacado del principio, ¿no?, pues ahora podría decir, pues mira, esta carta, pues sí, la escribí yo, cometí un error, lo que sea, pero ahora él intentó esconderlo al principio, ahora él queda entredicho. Tomás, ¿vos crees que le den el indulto a Ghislaine? Sí, yo creo que sí, se lo van a dar, pues el último día de su mandato le dará el indulto, igual que Biden indultó a su hijo, pues Trump indultará a esta señora. Ghislaine dice que ella no vio nunca ningún comportamiento poco inapropiado por parte de Trump, lo cual me extraña porque contradice lo que dicen algunas de las víctimas. De hecho, los republicanos tienen una fijación con Bill Clinton y Bill Gates, ¿no?, que estuvieron también ahí con Epstein y tal. Pero hay más acusaciones sexuales contra Trump que contra Clinton y Gates, por lo menos en el tema sexual. O sea, Bill Clinton usó más veces el avión de Jeffrey Epstein, pero de chicas que hayan dicho que tuvieron sexo con Bill Clinton, no hay. Solo hay chicas que dicen que le dieron masajes a Bill Clinton. Quizá con lo de Lewinsky ya aprendió la lección y dijo, ya no me van a volver a pillar de esta manera, ¿no? Y bueno, contra Alan Dershowitz también le dieron masajes y tal. Y bueno, él dice que no, que él me dieron un masaje, pero yo tenía los calzoncillos puestos. Que luego las víctimas cuentan otra historia, ¿no? Pero bueno, y luego está el príncipe Andrés, ¿no? Que el príncipe Andrés es
está metido más hasta el fondo que Donald Trump, Bill Clinton y puestos juntos, ¿no? O sea, ya fuera del caso Epstein, sus criados y tal, siempre han dicho que a él pues le traen jovencitas y todo este rollo, ¿no? Que bueno, al final, ¿no? O sea, todo esto del sexo, las drogas y tal, pues bueno, si te fijas, en las clases más bajas se reproduce lo mismo, pero en pequeño, ¿no? Pero o sea, si ellos en su tiempo libre tuvieran sus orgías y todo este rollo, pues bueno, oye, es su vida privada, ¿no? Pero cuando esto entra en el terreno de los asuntos de Estado, cuando se usan activos y fondos públicos para actividades criminales, entonces ahí ya deja de ser su vida privada y nos interesa a todos, ¿me entiendes? Así es. Pues yo no me quisiera ir porque está muy bueno el chisme. Gracias, investigador, gracias, Sumandata, gracias, Oikos. Pero aquí ya son las 7:30 y estoy muy contenta, les platico fuera de tema, estoy muy contenta porque me está yendo muy bien en mi trabajo de bruja. Entonces, estoy muy ocupada, bendito sean los dioses que nos bendicen. Pero tenemos que hacer directos más seguidos, Tomás. Quiero disculparme porque la verdad es que sí he estado muy a tope, sí he estado muy a full con los 2 trabajos, más mi oficio de bruja y más la vida, ¿no? Que ya les he contado mucho sobre mis detalles personales, pero estoy muy agradecida. Yo creo que este tema, como tú dices, o sea, nos afecta porque se meten con el dinero de todos, pero también nos afecta porque del lado era lo que yo le comentaba ahorita a Sol Negro, ¿no? Cuando decía, no, es que deberíamos armarnos, deberíamos ir contra ellos. Digo, no creo que podemos, no creo que tenemos los medios, pero aún si los tuviéramos, creo que sería como muy difícil. Y cuando ves estas cosas que suceden en todos los ámbitos, en el ámbito más chiquito, más que no tenemos dinero, hasta los extractos más grandes, entonces es cuando nos damos cuenta de que hacia dónde vamos. O sea, ya, pero el rollo es que si yo fuera un pedófilo, ¿no? Cuando me pillen, yo iría pues 10, 15, 20 años a la cárcel, o sea, caería sobre mí todo el peso de la ley. Porque eres un doctor cualquiera, pero ellos no. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel Jeffrey Epstein? La primera condena era un chiste. Era o sea, solo iba a la cárcel a dormir y estuvo unos meses. La segunda condena sí, estuvo unos meses en la cárcel hasta que se lo cepillaron porque, bueno, ya sabía demasiado y había que cepillárselo. Y bueno, ahora esta chica la tienen en la cárcel, ¿no? Está condenada a 20 años, Ghislaine Maxwell. Que bueno, yo creo que sí, ella estuvo en el tema de reclutar a las chicas y tal, y también se dice de que participó en orgías y tal. El rollo es que ella conoció a Jeffrey Epstein cuando ella tenía, pues no sé, debía tener 17, 18, o sea, la edad que le gusta a Epstein, ¿no? Que bueno, en aquella época Epstein tampoco era tan mayor, debía tener 20 y tantos años, ¿no? Pero una vez Epstein ella fue haciéndose mayor, Epstein perdió el interés en ella, porque a Epstein le gustan las mujeres, o sea, máximo 20, claro, máximo 20 años, máximo 20, con 20 años ya estás muy vieja para él. Si es más joven, mejor. Incluso se dice que, bueno, que las víctimas más jóvenes de Jeffrey Epstein tenían 9, 10, entre 8 y 10 años, ¿no? O sea... niñas, eran unas niñas. Niñas, sí, niñas. Pero la mayoría tenían entre 13 y 18 años, ¿no? Entonces, él perdió el interés en ella, ¿no? Porque ella pues ya era una mujer adulta, pero a Jeffrey Epstein le convenía que Ghislaine estuviera con él, porque por una parte le conseguía niñas y tal, y por otra parte era una tapadera, ¿no? Claro. Él, a todas partes donde iba, pues Ghislaine hacía el papel de que ella era su pareja, ¿no? Y que pues no se notaba que él era un pedófilo, ¿no? Pero por otra parte, otra cosa que hacía era pues hacer que las víctimas fueran también victimarios, ¿no? O sea, claro. Si tú eres una chica que estás ahí, ya has tenido sexo con él y todo el rollo, él decía, mira, ¿quieres ganar más dinero?
tráeme a más chicas, ¿no? Por cada chica que me traigas te voy a dar tanto. Y muchas picaban, ¿no? Por eso muchas de las víctimas de este caso están peleadas entre ellos, porque dicen, no, tú fuiste la que me dijo de ir ahí y no sé qué, y tú ya lo sabías y no sé qué, y bueno, es bastante complicado, ¿no? Así es. Bueno, chicos, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero yo me quiero despedir de Tomás en privado. Así que muchas gracias, mis amores, por estar, qué bonito leerlos. Gracias a los que lleguen hasta el final en diferido, que nos reproduzcan. Y muchas gracias a toda la gente, a Oikoslov y a V Investigador y todo, Sol Negro todos, ¿no? Human Data. Y bueno, más tarde, dentro de 1 hora o 2 horas máximo, intentaré hacer un programa en el canal Conspiraticias. Ahí les dejé el link, hasta arriba se van para que se suscriban con Tomás. Dice mi gatito, ¿el presidente estuvo involucrado? Pues todos creemos que sí, gatito, que sí estuvo. Donald Trump, ¿te refieres? Ya. Sí, claramente sí. O sea, hay algunas de las víctimas que lo dicen, hay cartas entre Epstein y él y tal. O sea, todo indica a que sí, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a estas alturas pues ya va a ser complicado alguna clase de consecuencia legal para él. Claro. Como mucho le pueden sacar algo de dinero, pero no ir a la cárcel. Ni tampoco le van a quitar la presidencia, malamente. No. Bueno, mis amores, muchas gracias a todos. Me encantó leerlos. Oikos, me encantó platicar contigo, estar platicando sobre el chat. Millones de bendiciones y ahora sí me despido. No te bajes, Tomás. Besitos y hasta la próxima. Eso es.